Sí, Señor, y ese es nuestro deseo en esta mañana, de que tú seas alabado. Aleluya a tu nombre. Y esa palabra nos recuerda que tú mereces toda adoración, que debemos decirle a nuestros corazones: alaba al Señor. Gracias por tu amor, gracias por la salvación que disfrutamos, gracias porque tú eres Dios, que reinas, tú gobiernas en los cielos y en nuestras vidas y en tu iglesia, en las naciones. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, oh Jesús. Y te rogamos en esta mañana que seas tú, Señor, hablándonos a nuestras vidas, recordándonos la verdad de que tú estás en medio de tu pueblo, de que tú estás con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y llevar a cabo todos sus propósitos a través de su iglesia, para la gloria de tu nombre, para la edificación de nuestras almas y para la salvación de los perdidos. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias al grupo de alabanza por dirigirnos en adoración. Siempre es un privilegio poder juntos cantar al Señor. Sean bienvenidos si nos está visitando por primera vez. Mi nombre es Israel Iglesias, soy uno de los pastores aquí en la iglesia Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Esther. Que si necesita una Biblia, abra su Biblia ahí en el libro de Esther. Si necesita una Biblia, debajo del asiento hay una Biblia color negro en español, color rojo en inglés, y la página sería página número 492 en la Biblia de tapa color negro. La historia del libro de Esther comienza como cualquier otra historia. Había una vez. En el versículo 1 leemos palabras muy similares donde dice que esta historia acontece en los días del rey Asuero. Comienza así el libro de Esther. Aconteció en los días del rey Asuero. Un rey en su reino, viviendo un día más de su reinado. Ahora, en los primeros capítulos del libro de Esther se van a desarrollar eventos. Vamos a ver eventos tomando lugar que parecen que son coincidenciales, que están pasando al azar. Vamos a ver a la reina Vasti rehusar ir ante el rey Asuero. Vamos a ver que por causa de esa actitud ella es destituida. Y vamos a ver también el ascenso de Esther, una joven judía, a la posición de reina en los primeros capítulos de esta historia. Y aunque el nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther, es evidente que la mano de Dios está orquestando todos los eventos para llevar a cabo sus propósitos y para también proteger a su pueblo, a su nación. Vamos a ver cómo Dios está obrando, cómo Dios está trabajando. Y esto nos recuerda a nosotros las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 5, en versículo 17, y no va a salir en la pantalla, pero Jesús afirmó que el Padre y Él siempre están obrando, siempre, y diga siempre, por favor. Vemos que Dios no descansa, Dios está siempre obrando, Él está sosteniendo el universo por el poder de su palabra. Nos recuerda el libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Dios está personalmente involucrado en el universo y está personalmente involucrado en nuestras vidas. Y yo creo que en esta historia, pensando en lo que vimos la semana pasada, de aprender a mirar la vida a través del lente correcto, ¿se recuerdan la ilustración del telescopio que tiene dos lados? Si lo miras por el lente equivocado, las cosas se pueden ver distorsionadas y lejanas. Pero si lo ves por el lente correcto, entonces puedes ver con claridad los objetos y el panorama. Y en esta historia de Esther no solo vamos a aprender a hacer eso, sino que vamos a recordar y nos vamos a traer a la memoria la realidad de que Dios está presente. Y está presente obrando. No solo de ver la vida a través de la perspectiva bíblica, sino recordar de que Dios está siempre obrando. Yo tengo aquí conmigo
un álbum de fotos. Hoy en día no andamos con fotos, ¿verdad? Con fotos impresas de papel en el bolsillo. ¿Qué tenemos hoy? El celular, donde hay muchísimas fotos. Y una de las razones por las cuales a mí me gusta mirar fotos, y estas son, aquí incluye el año 2015 y de 2018, un álbum de la familia, es que cuando yo veo fotos, estas fotos me recuerdan a mí de que Dios está obrando, de que Dios ha sido fiel, de que la vida puede ser que no vaya como yo la hubiera deseado en ciertos momentos, pero Dios siempre ha estado ahí y siempre ha estado obrando y ha sido fiel en todo momento. En la vida nosotros necesitamos tener cosas que nos recuerden a nosotros de esa verdad bíblica, de que Dios es un Dios que obra y que está obrando en nuestras vidas. Está obrando en su iglesia, pero también está obrando personalmente en nuestras vidas. Hay personas que les gusta poner cuadros en su casa, ¿verdad? Y eso les recuerda a su familia. Tenemos en el celular alarmas que nos recuerdan que tenemos que levantarnos para ir a trabajar, ¿verdad? Así que hay cosas en la vida que nosotros podemos usar que son recordatorios, que nos apuntan a nosotros hacia algo. Y el libro de Esther es un recordatorio, es como un dedo apuntándonos a nosotros y recordándonos de que Dios está obrando. Y ese es el título del mensaje en esta mañana. Dios está obrando. Romanos 15, versículo 4, que tampoco va a salir en la pantalla, nos dice que todo fue escrito en tiempos pasados, refiriéndose a la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, así que mientras permanecemos en la palabra, mientras nosotros leemos las Escrituras regularmente, dice, y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que primordialmente las Escrituras tienen un efecto en nuestras vidas para recordarnos de esa verdad, de que Dios está obrando. Y yo estoy seguro que tú necesitas en tu vida recordar eso, de que Dios está obrando. Está obrando en tu matrimonio, está obrando en tu familia, está obrando en el trabajo. Aun cuando tú no veas cómo es que Dios está obrando, Dios está obrando. Y ese es el dedo invisible de Dios en el libro de Esther. A pesar de que no se menciona a Dios por nombre, vemos a Dios obrar claramente en toda esta historia. Vamos a ver dos puntos en este primer capítulo y segundo capítulo. Vamos a cubrir 2 capítulos, créalo o no, para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a cubrir 2 capítulos en esta mañana. Y lo primero que vamos a ver en el capítulo 1 es que Dios está obrando incluso a través de gobernantes orgullosos. Que no es una imposibilidad para Dios obrar a través de incluso de reyes impíos. ¿Por qué? Porque el título de esta serie nos recuerda a nosotros de que el cielo gobierna. El cielo tiene la última palabra, no los reyes, no los presidentes, no los gobernantes, el cielo. Y Dios está obrando incluso a través de gobernantes orgullosos. Vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, que el autor nos introduce el rey Asuero. Dice, aconteció en los días del rey Asuero. El rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Asuero se convirtió en rey del imperio persa alrededor del año 485 a.C. Así que esta historia está tomando lugar aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Cristo. El libro de Esther es un fragmento en la vida del pueblo de Dios, un pedacito. Nos enseña cómo era la vida del pueblo judío en el exilio, ahí en la nación, en el imperio de Persia. Y cuando comienza esta historia, en el momento en que comienza la historia de Esther, Asuero apenas, el rey Asuero llevaba 3 años de su reinado. 3 años.
y su reinado duró 21 años, del 485 al 465 antes de Cristo. Así que por 21 años este hombre estuvo reinando. Era un rey muy poderoso. Dice el versículo 1 que desde su capital, Susa, reinó, gobernaba ese vasto imperio, desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Ahora miren ahí en los versículos 3 y 4, dice que ofreció un banquete. En el año tercero de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes. Y esto nos recuerda que en el versículo 3, la historia de Esther nos está ahí enseñando, está enfocando esta etapa del tercer año de su reinado, y en ese tercer año él ofrece un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias, y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino, y él magnificó esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Ahora, a primera vista no parece nada extraño de que un rey haga un banquete. Eso era algo común. Los reyes hacían banquetes y hacían banquetes opulentos. Sin embargo, este banquete es una extravagancia en cuanto a tamaño y duración. Note ahí que el banquete duró, ¿cuántos días? 180 días. Estamos hablando de 6 meses. Una fiesta de 6 meses. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué 6 meses? Bueno, con un imperio tan vasto, los 180 días permitía de que los príncipes y los gobernantes y sus servidores pudieran visitar la capital Susa, donde el banquete estaba tomando lugar, y fueran llegando poco a poco. Venían de lugares lejos. No es lo mismo tú haber viajado 20 millas que tener que viajar 3,000 millas. Entonces va más tiempo para llegar. Entonces en esos 180 días iban llegando los príncipes y los gobernantes y los comandantes de su ejército. Y la segunda razón es que con un imperio tan grande, tú no querías que todo tu ejército estuviera en un solo lugar al mismo tiempo y dejar todo ese imperio vulnerable. Entonces, por eso la razón de los 180 días y los 6 meses era por cuestiones de viajar largas distancias y también estrategia militar. Que tú no querías dejar un imperio tan grande vulnerable a ataques de otros ejércitos. Ahora, hay otra razón por la que hizo este banquete, pero no la vamos a ver ahora, la vamos a ver después. Como si todo eso no fuera suficiente, ese banquete de 6 meses, dice que otro grupo fue invitado a un segundo banquete. Hubo un banquete de 6 meses y al final de ese banquete hubo otro banquete que duró entonces una semana. Miren el versículo 5. Cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Entonces, algo sucedió inesperado en medio de toda esta celebración, pero fue algo crucial. Sucedió algo que lo cambió todo. Y lo vemos ahí en los versículos 10 y 11. Mire el versículo 10. Dice que al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino. Esa es una forma poética de decir que el hombre estaba borracho. Alegre por el vino. Estaba ebrio. Dice que el séptimo día, cuando estaba el rey borracho, y cuando uno está borracho, no se le ocurren buenas ideas, dice que ordenó a Meumán, y aquí hay una lista por si usted está buscando nombre para niños, Meumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Abagta, a Setar, y el último, por favor, no lo escoja, y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero. Ordenó a ellos que trajeran a la reina Vasti, versículo 11, a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo, imagínense en la fiesta, mostrar a la reina, mostrarle a los príncipes su belleza,
porque era muy hermosa. El rey en este momento quería mostrar otro de sus trofeos, y esa era su reina, la belleza de su reina, y quería él, como una pasarela, mostrar a su reina, Miss Persia, Miss Universo, y decir, miren la belleza de mi esposa, ustedes ahora tengan envidia. Ahora, el versículo 11 nos dice que él quería que la reina Vasti estuviera ahí, trajeran a la reina Vasti a la presencia de todos ellos y del rey con su corona. Los eruditos han tratado de entender realmente qué es lo que quiere decir. Algunos dicen que el rey lo que quería era que la reina llegara sin el velo puesto, cubriendo su rostro, lo cual hubiera sido un escándalo también en ese tiempo en la corte persa, pero también puede significar de que el rey quería ahí pasar a su esposa solamente con la corona, desnuda. Cualquiera que hubiera sido el caso, la reina dijo, no way. Dijo, no. Miren en el versículo 12. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey, transmitido por los eunucos. Lo que el rey le estaba pidiendo a Vasti no era sumisión. Lo que este rey le estaba pidiendo a su reina era esclavitud sexual. Y la respuesta de la reina entonces, cuando le dijo no, enfureció al rey. Miren los versículos 13 al 15. Dice, y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Armata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero, transmitido por los eunucos? Ahora vamos a mover la cámara de televisión del rey Asuero y Vasti y este banquete a la reina Vasti. En este momento la reina Vasti no tiene idea de lo que está pasando en el palacio, ¿verdad? No tiene ninguna idea de lo que está sucediendo ahí. Miren el versículo 19. El versículo 19 dice, si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más en la presencia del rey Asuero, es decir, que sea destituida de su cargo como reina y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna de ella. Vasti no sabe todo lo que está sucediendo ahí en ese palacio y no sabe nada acerca de este decreto real que se va a transmitir por todo el imperio, por estas 128 provincias. Vasti está viviendo su vida común. Y esta es la maravilla de la soberanía de Dios, que obra detrás del telón. Por eso el título de la prédica yo les dije que Dios está obrando. Vasti no sabía lo que estaba sucediendo, pero Dios estaba obrando ahí, incluso a través de gobernantes orgullosos, para que esta joven ascendiera al trono y fuera usada por Dios para salvar a su nación. Lo vemos aquí y lo vamos a ver a través de esta historia de Esther. Iglesia, no caigas en la trampa de pensar a veces de que Dios está dormido en el cielo, o que tiene los brazos cruzados y está entretenido y no ha visto lo que está sucediendo en tu vida. No caigas en esa trampa. La palabra de Dios nos recuerda de que Dios está orando. Dios no está en el cielo nervioso, viendo lo que los gobernantes están haciendo y entonces diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo entonces yo continuar gobernando este universo a pesar de todas estas decisiones de estos gobernantes? Proverbios 21, versículo 1 nos recuerda a nosotros que como canales de agua
es el corazón en la mano del Señor. Y dice que Él lo dirige donde le place. Dios dirige el corazón de los reyes como Él quiere, porque el cielo gobierna. Él tiene la última palabra. El rey Asuero, si no ha leído libros históricos, una de las cosas que el rey Asuero decía, y hay evidencias arqueológicas, se han encontrado en esa parte de lo que hoy día es Irán, se han encontrado restos del imperio persa y se han encontrado incluso escritos de este rey, y una de las cosas que este rey decía era que él era el rey del mundo, él se veía como el rey de reyes. Pero Proverbios 21:1 nos dice que es solamente un pequeño rey en el cual está en las manos de Dios y Él lo mueve como Él desea. Escriba eso ahí en sus notas. Dios está obrando, siempre está obrando. Dios puede mover los corazones de los gobernantes como Él quiere. Ahora, sus caminos son diferentes a los nuestros. Cuando nosotros vemos las cosas que suceden a veces en nuestra vida o alrededor, llegamos a conclusiones muy rápidas. Y nos suceden dos cosas: o malinterpretamos los acontecimientos con falta de fe, o nos abrumamos por ellos. Dejamos de ver que Dios está obrando, o nos olvidamos completamente de que hay un propósito detrás de cómo Dios obra. La semana pasada yo compartí con ustedes Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo compartí con ustedes ese versículo, pero no continué leyendo como Isaías 55 después dice lo siguiente: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios va a cumplir todos los propósitos de Dios en el tiempo de Dios. Ahora entienda esto: Dios no está apurado como nosotros. En nuestras vidas y en este momento pueden haber cosas tomando lugar que tú quisieras que Dios las resuelva ya, y a más tardar para el fin de semana que viene, ¿verdad? Pero el reloj de Dios no es el reloj nuestro. Hay un dicho que dice: Dios nunca llega tarde, siempre a tiempo, y rara vez se adelanta. Dios nunca llega tarde, siempre a tiempo, y rara vez se adelanta. Decía Chuck Swindoll en un libro que él escribió acerca del libro de Esther, que en comparación con nuestras obras, Dios es extremadamente deliberado y dolorosamente lento. Nos duele esperar, pero en la espera Dios está obrando. Dios está obrando. Y este es el cuadro que nosotros necesitamos ver y que necesitamos tener en la pared ahí en nuestra casa. Si nosotros queremos ganarle a la ansiedad, si nosotros queremos ganarle a la preocupación, si nosotros queremos caminar esta vida como creyentes con fe y por fe, tenemos que tener un cuadro en la casa que diga: Dios está obrando. Para en esos días donde no se sienta como que Dios está obrando, poder mirar y recordar de que Él está obrando. Esos recordatorios que necesitamos tangibles de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, si Dios es capaz de mover los corazones de los reyes,
como pequeños canales de agua, según nos dice Proverbios 21:1, por donde Él quiere, entonces Dios es capaz de moldear y redirigir las vidas de aquellos que nosotros pensamos que son inalcanzables o que están demasiadas perdidas para ser alcanzadas o para cambiar. Dios está obrando. Así que vemos que Dios, número uno, Dios está obrando incluso a través de gobernantes orgullosos en este capítulo 1. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver que Dios está obrando incluso en la humillación dolorosa. Dios está obrando incluso en la humillación dolorosa. El escritor, para prepararnos para la siguiente escena, comienza el capítulo 2 diciéndonos unas palabras que parecen muy sencillas o las podemos pasar por alto, pero que son cruciales. Miren ahí el capítulo 2, versículo 1. La Biblia de las Américas dice, después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? El capítulo 1, versículo 3 dice que el capítulo 1 está tomando lugar en el tercer año de su reinado. ¿No es cierto? Miren el versículo 3 del capítulo 1, dice en el tercer año de su reinado. Ahora, cuando uno lee el capítulo 2, versículo 1, después de estas cosas, ¿significa que está el capítulo 2 tomando lugar en el cuarto año de su reinado? ¿O que estará tomando lugar al final de su tercer año en su reinado? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguna de las dos. Miren el versículo 16. El versículo 16 dice que el capítulo 2 está tomando lugar en el séptimo año de su reinado. Versículo 16 del capítulo 2. Dice, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Han pasado 4 años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Para nosotros no nos luce así, porque nosotros leemos la Biblia y leemos de un capítulo a otro capítulo, como si todo estuviera tomando lugar un evento tras otro evento, ¿verdad? Pero hay 4 años entre estos dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora, seguro te estás preguntando, ¿qué pasó durante esos capítulos? ¿Qué pasó durante ese tiempo? Si eres estudioso de la historia, vas a ver algo que trató hacer este rey, el rey Asuero, algo que su padre intentó hacer y fracasó. El rey Darío intentó conquistar Grecia. Y el rey Asuero, tratando de vengar a su padre, intentó hacer lo mismo. Y él fue tratando de conquistar a Grecia y el resto de Europa. Pero hubo un hombre que se lo puso, Alejandro Magno, ¿se recuerda? Y este rey Asuero regresó a su capital en Susa después de haber intentado conquistar Grecia. Regresó el hombre derrotado y humillado, con la cabeza baja. Los acontecimientos del capítulo 1 están sucediendo en el año 483, el tercer año de su reinado. Los del capítulo 2 en el 479, en el séptimo año de su reinado. Después de estas cosas, nos está enseñando a nosotros que son los acontecimientos que están tomando lugar después de su derrota. Este hombre regresa ahora a la capital, derrotado, y desea ser recibido, no por sus oficiales, no por sus servidores y los nobles, desea ser recibido por alguien que lo comprenda, alguien que le abra los brazos, alguien que lo acoja, por una esposa, alguien que entienda su sentimiento, entienda lo que está sucediendo. Pero ¿qué sucede en este momento? Este hombre no tiene reina. Él había destituido a Vasti. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero
se había aplacado, ¿de quién se acordó? Se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho. Estamos hablando 4 años después. El hombre derrotado en batalla, humillado, regresa entonces y se acordó de su reina, la cual ya no tenía. Imagíneselo, entrando en Susa, cansado de la batalla, el hombre derrotado necesitaba consuelo, pero no tenía esposa. Él no necesitaba una mujer, porque como rey él tenía el poder de tener cualquier mujer en su reino. Él no quería una mujer para una noche, él quería una esposa, alguien que lo comprendiera. Ahora, en el versículo 2, aquellos que están más cercanos al rey reconocen lo que ha sucedido, lo ven con su ánimo tan bajo, el hombre está en depresión, y ahora entonces estos servidores tratan de remediar lo que el rey está viviendo. En el versículo 2 dice que entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: búsquense para el rey jóvenes, vírgenes y de buen parecer. De repente el rey está pensando entonces en Miss Persia. Y esto va a desencadenar una cadena de eventos que va a ser introducida por pequeñas frases. El versículo 5 dice: y había en la fortaleza de Susa un judío. Todas estas frases parecen comunes, parecen al azar, pero todas estas frases nos están enseñando aquí de que no hay nada sucediendo por casualidad. Miren el versículo 5. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, benjamita. Ahora, salgamos del palacio y vamos a ver otro lugar, la mano de Dios, preparando para mover el corazón del rey como un canal de agua. Versículo 6. Dice que este hombre judío, este Mardoqueo, había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo, recuérdense, no es pariente del rey. Mardoqueo es un judío que vive en Susa, en el exilio, y está criando entonces a su prima huérfana, Adasa. Miren el versículo 7. Dice que Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, a su prima, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Ahora noten el versículo 7 que estaba criando a Adasa, y después dice Esther. Adasa es el nombre judío, Esther es su nombre persa. Adasa, el nombre judío, Esther es el nombre persa. Adasa significa fragancia y Esther significa estrella. Yo creo que va muy de acorde con su papel y su rol en esta historia, ¿verdad? Ella va a ser de una u otra forma la estrella de esta historia. Sabemos que es Dios por sobre todas las cosas, pero este libro lleva su nombre y cómo Dios usó a esta joven huérfana para salvar a su pueblo. Ahora, en la primera referencia a Esther, en este versículo 7, aprendemos dos cosas sobre ella inmediatamente. Aprendemos que ella era huérfana y aprendemos de que era sumamente bella en el versículo 7. Ahora, Esther no sabe nada de política, Esther no sabe nada de un rey que está pasando por depresión, sin esposa. Esther no sabe nada todavía acerca de este decreto que se ha dado, y mucho menos Esther se imaginaba que ella iba a ser
coronada como la mujer más bella del imperio y la reina del imperio persa. No tenía ni idea. Y esta es la belleza de cómo Dios obra. Dios hace cosas en nuestras vidas que a veces nosotros ni nos imaginamos. Como muchos de ustedes, yo también soy inmigrante. Y hace muchos años atrás yo llegué a este país sin conocer al Señor. Y en medio de esa historia, yo no sabía por qué Dios me había sacado de mi país, de mi tierra y de mi parentela, y me había traído una nación con un lenguaje diferente, con costumbres diferentes, a vivir. 4 años más tarde, a través de una amiga de high school, me hacen una invitación para ir a un grupo de jóvenes. Y fui al grupo de jóvenes. Y en esa noche, recuerdo junio del año 2001, escuché el Evangelio por primera vez y el Señor me salvó. Y a pesar de que en esos primeros 4 años que fueron muy difíciles en este país, ustedes saben que el comienzo siempre es muy difícil. Mirando para atrás ahora digo, ahora entiendo por qué el Señor me trajo. Para que le conociera. Para que fuera rescatado de mis pecados y pudiera tener vida eterna. Y hay sí muchas cosas que suceden en nuestras vidas y en esta historia de Esther lo vemos. Hay cosas que suceden que nosotros en el momento no comprendemos. Y hay incluso cosas en nuestras vidas de que en este lado de la eternidad usted no va a comprender. Y cuando lleguemos entonces al cielo, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, comprenderemos todas las cosas. Pero tenga algo por seguro, Dios está obrando. Dios está obrando. El libro de Esther es un libro relevante. A pesar de que es un libro tan antiguo, póngase a pensar, tiene 2500 años. Esta historia tomó lugar hace 2500 años atrás. Y es tan relevante para nosotros acordarnos de que Dios está obrando a pesar de que hay momentos donde no lo vemos. Es relevante hoy especialmente para ustedes, mujeres, las mujeres que han perdido especialmente su norte y han perdido la claridad de lo que significa ser una mujer de Dios. En un mundo tan confuso. Esta es una historia inspiradora de una mujer extraordinaria, una mujer que salvó a su nación. Ella habló a favor del pueblo de Dios en un momento crucial, cuando le podía haber costado su vida, y Dios usó su valentía y Dios usó su posición para que el pueblo de Dios fuera rescatado de un genocidio. Vamos a ver más adelante que había un edicto, que se iba a proclamar un edicto para que todo el pueblo judío fuera aniquilado. Y póngase a pensar en esto, si no hay pueblo judío, no hay Salvador, no nace el Cristo, porque ¿de dónde viene el Cristo? De la descendencia judía. Y si no hay Cristo, no hay esperanza, no hay evangelio. Y si tú no tienes a Cristo en este momento en tu vida, tu esperanza es temporal. En lo que tú confías, en lo que tú esperas, en lo que tú te apoyas en esta vida, si no es Cristo, eso es temporal. Y ahí la importancia del Evangelio. Necesitamos a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos tener salvación. Y es a través de la fe en Cristo que nosotros podemos ser salvos. Y esta historia nos recuerda a nosotros de la fidelidad de Dios de mantener todas sus promesas, de que a pesar de que gobernantes quisieron destruir los planes de Dios y aniquilar al pueblo judío para prevenir entonces la venida del Salvador, Dios mantuvo su promesa. Y el Salvador vino, y el Salvador nació, y el Salvador vivió, y el Salvador murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si con el tiempo que nos queda, y no nos queda mucho, vamos a ver brevemente
que en estos 2 capítulos encontramos al menos 3 lecciones. La primera tiene que ver con el plan de Dios. El plan de Dios. Los planes de Dios no se ven obstaculizados por los acontecimientos de este mundo. En esta historia vemos que Dios tiene el poder de penetrar incluso a los lugares más impíos. La corte de un rey impío, pagano. Dios tuvo el poder de mover los acontecimientos para llevar a cabo sus propósitos y proteger a su pueblo. Él está obrando tanto en otros países, Él está obrando en Irán, Él está obrando en China, Él está obrando aquí en Estados Unidos, Él está obrando en México, Él está obrando. Dios gobierna, el cielo gobierna. Está obrando en la iglesia, como también está obrando en nuestra familia, en tu vida, en mi vida. Cuando nosotros dudamos y no tenemos fe en que Él está obrando en nuestras vidas, es cuando nosotros dejamos de ver su mano con claridad. Dios está obrando, Dios se está moviendo, Él está tocando vidas. Hay momentos donde la vida parece injusta, ¿verdad? Hay momentos donde parece que el mal se sale con las suyas. Dios está obrando. Los propósitos de Dios no se frustran por los fracasos morales o matrimoniales. Cuando nosotros pensamos en los fracasos, aquí vemos en esta historia un fracaso, cómo está procediendo este rey pecaminosamente, divorciándose de la reina, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio con otras mujeres. A pesar del pecado humano, a pesar de las cosas que nosotros vemos en este mundo, Dios está obrando. Ahora, el pecado no es una licencia, o a pesar de que Dios obre, eso no es una licencia para nosotros pecar, sino eso es un recordatorio para nosotros tener esperanza, que el pecado no tiene la última palabra, que el mal no tiene la última palabra. Así que vemos que Dios está obrando, y lo vemos ahí en los propósitos de Dios. Número uno, vemos el plan de Dios. Número 2, vemos, la segunda lección tiene que ver con los propósitos de Dios, que no pueden ser frustrados por esos fracasos morales. Y número 3, la tercera tiene que ver con el pueblo de Dios. Que Dios puede usar a cualquier persona. En esta historia, Esther nunca se imaginó una joven judía, una muchacha huérfana, que Dios la iba a usar y la iba a ascender al puesto de reina en todo ese imperio. Ella nunca se imaginó eso. Ella no era de la nobleza. Sin embargo, nada de eso impidió que Dios la exaltara. ¿Dónde tú te encuentras en este momento en tu caminar con Dios? ¿Tú piensas que eres insignificante? ¿Tú piensas de que Dios no te puede usar por tu pasado? ¿Tú piensas que Dios no te puede usar porque no tienes a lo mejor una preparación teológica? ¿Tú piensas que tú eres menor que otras personas porque a lo mejor esas personas tienen estudios? Dios puede usar a cualquier persona. Dios, al que llama, capacita. Y esa es la parte de la lección esta del pueblo de Dios. Un judío en el exilio, criando a una prima huérfana. Dios lo usó. Y hoy en día, uno de los libros de la Biblia lleva su nombre. Pero necesitamos tener recordatorios. Necesitamos recordar de que Dios está obrando. Necesitamos tener ojos para ver la mano de Dios, para ver las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Hubo una historia una vez de un zapatero que dice que Dios se disfraza y viene a él como mendigo y le pide entonces comida, le pide ayuda. Y este zapatero, un poco enojado, ya cansado de que todo el mundo viniera a él para pedir ayuda,
le dice entonces a esta persona, vestida como un mendigo, que en realidad era Dios, le dice, yo estoy cansado de que todo el mundo venga a mí, yo no tengo los recursos, yo estoy ya agotado de ayudar a los demás, yo soy pobre, yo no tengo nada, no vengan más a mí. Y este hombre vestido de mendigo entonces le dice, bueno, si tú eres tan pobre, entonces te voy a dar $20 millones a cambio de tus ojos. Y este dice, no, ¿cómo? ¿Mis ojos? Entonces, ¿cómo podré ver a mi familia? Si no tengo ojos, no podré ver más a mi familia. Y le dijo, bueno, si 20 millones no es suficiente, te voy a dar entonces 40 millones por tus brazos. Por mis brazos, ¿cómo así? Si no tengo brazos, entonces no voy a poder abrazar más a mi familia y no voy a poder alimentarme por mí mismo. Y entonces el mendigo le dijo, bueno, entonces te voy a dar 80 millones por tus piernas. Por mis piernas, ¿cómo así? Si no tengo pies, no voy a poder sentir más la arena del mar y no voy a poder moverme de un lado para otro con libertad. Entonces este hombre dice, amigo, qué afortunado eres y no te das cuenta. Tienes ojos, manos y pies, que vale mucho más que todos esos millones de dólares, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aprender a ver en nuestra vida que Dios está obrando y pedirle, Señor, que abra nuestros ojos para ver su mano cuando no la vemos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres un Dios que obras. Tú eres bueno. Tú has sido bueno para con nosotros. Tú nos has dado salvación. Si no tuviéramos más nada, pero te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, puede ser que nuestras vidas hoy en día no estén como desearíamos que estuvieran, pero te ruego, Señor, de que eso no sea un impedimento para que no veamos, Señor, tu mano obrar en nuestras vidas. Tú estás obrando, Señor. El cielo gobierna. Tú gobiernas el universo, tú gobiernas las naciones, tú gobiernas nuestras vidas, tú gobiernas la iglesia. Ayúdanos a desarrollar y a cultivar corazones agradecidos. Corazones que pueden mirar a su alrededor y recordar tu bondad y poder decir aleluya al nombre de nuestro Dios, que merece toda la gloria y toda la honra, que ha sido bueno para con nosotros, que nos dio perdón de pecados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos y Él vino y nos rescató. Y no solo eso, sino ahora somos parte de su pueblo, su iglesia, con un propósito de proclamar este evangelio glorioso que ha sido preservado a través de toda la historia y que fielmente tu Dios lo has llevado a cabo para que nosotros ahora pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Te amamos y te damos gracias en nombre de Jesús.